13:35. Ya nos acompaña el doctor Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central. Con él dialogaremos sobre la polémica tras el examen Quiero ser bachiller, entre otros temas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:36. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Edgar Samaniego. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Bueno, ha generado polémica el examen Ser Bachiller. Se habla de filtración de preguntas, se habla de que no ha sido efectivo y esto llegó hasta la Asamblea Nacional, a la comisión respectiva. ¿Cómo usted visualiza este tema, que de alguna manera pues es obligatorio para los jóvenes que desean ya graduarse o aspiran a ingresar a una de las universidades del sistema público? Bienvenido. Bien, gracias por la gentil invitación y un saludo cordial a ustedes. A modo de premisa fundamental en esta invitación, yo quisiera manifestarle que en todas las universidades de todos los países del mundo es necesario y se impone un sistema de selección para el ingreso a la universidad, en tanto y en cuanto eso significa un cambio radical en la metodología de enseñanza desde el nivel secundario al nivel superior. En el Ecuador se estableció hace no mucho tiempo el ingreso a las universidades. Usted recordará que antes había un ingreso masivo que prácticamente deterioró y rompió la unidad educativa y la formación de los profesionales de nuestras universidades, esencialmente en las universidades públicas. Se llegaron a extremos en el ingreso que realmente linderaban con la corrupción total. Llegó un momento en que para ingresar a determinada universidad había que presentar un carnet de afiliación a un partido. Y en este contexto era necesario que alguien, o fundamentalmente las autoridades universitarias respetables y responsables, establecieran un sistema de selección. Permítame decirle que la Universidad Central, que fue una de las pioneras en el ingreso libre de estudiantes, tuvo que modificar ese sistema y fue una de las primeras en implantar el sistema de ingreso. De tal manera que pienso yo que no queda duda que el examen Ser Bachiller tiene que mantenerse. Sea necesario en este caso. Es fundamental y sería un error craso y garrafal suspenderlo. Pero ¿cómo considera usted, doctor, esta situación de que ya se filtraron las preguntas en redes sociales? Tal vez este examen no tenía las seguridades necesarias para poder llevarse a cabo. ¿Qué está sucediendo ahí? O la honestidad de las personas está en duda también, ¿no? He de empezar por lo último que usted ha señalado. La ética no es una condición humana transitoria ni de los fines de semana. Es una instancia fundamental. Y si la ética falla, no quiere decir que el examen esté mal o que el proceso de selección no sirva. Esto equivaldría a decir que la basura existe porque las escobas no están. Y esto es realmente un absurdo total. El que se hayan filtrado, que no creo que sea la primera vez y a lo mejor no sea la última, tampoco invalida el proceso de selección de los estudiantes para ser admitidos a la universidad. Lo que sí debería preocupar a la ciudadanía es que, de acuerdo con la declaración oficial, ya los autores de esa filtración, le llamemos por ahora filtración, a lo mejor es una compra-venta, están identificadas. La sociedad reclama entonces mano absolutamente dura para convalidar semejante barbaridad cometida en este proceso de examen a los estudiantes secundarios. Bueno, lo que se planteaba en la Asamblea Nacional es declarar declarar la emergencia nacional en el sistema educativo. Esto porque más de 1 millón de jóvenes no acceden a las universidades.
¿Cuán real es esta cifra, este número, doctor, en cuanto al acceso a las universidades públicas? Porque muchos jóvenes anhelan conseguir las carreras tradicionales, como es medicina, leyes, arquitectura, entre otras, y que hablamos de 1 millón de jóvenes que no acceden y lo cuestionan también por el sistema de evaluación, por este examen ser bachiller. Mire, el problema de accesibilidad a la educación superior es también un problema universal. En tanto y en cuanto la educación per se y en su propio espíritu es una demanda total y absolutamente dinámica. Hay aquí una descoordinación total entre el número de bachilleres que se entregan a la educación superior y el número de plazas que la educación superior puede admitir. Este es el punto número 1. El punto número 2, siempre habrá un grupo de jóvenes que no puedan acceder a la universidad porque no cumplen requisitos. Lo que el Estado tiene que buscar son alternativas para que esos jóvenes no se desperdicien y no concluyan con su futuro en ese momento. Mire usted que se habían ofrecido una serie de universidades para crearse en este periodo. Se había declarado al país que una de las buenas alternativas para este conflicto es robustecer los institutos de educación, institutos superiores. Lastimosamente, estas declaraciones bastante románticas son las que molestan a la población en tanto y en cuanto ella no ve la realización de las propuestas. Vea usted que en otros países la condición universitaria evoluciona a unos pasos realmente inadmisibles y casi indetenibles. En Estados Unidos, ya la universidad tradicional, que la podríamos llamar así entre comillas, no obstante que Estados Unidos tiene un sistema de educación superior tremendamente avanzado, se ha creado ya desde hace 2 años la famosa Universidad de la Singularidad. ¿Qué es la Universidad de la Singularidad? Es una universidad que selecciona a las inteligencias más aptas del país, porque allí van a educarse los profesionales que atenderán las demandas de aquí hacia el futuro. Ejemplo, se van a estudiar las condiciones de los viajes interestelares. Se van a estudiar la recuperación de energías hasta ahora desconocidas para aplicarlas en bien de la salud de los pobladores en el mundo. Nosotros estamos todavía debatiéndonos en una situación crítica como es el examen para ingreso, y de esto hacemos un gran escándalo. Pero usted, doctor, quien ha estado muchos años vinculado al sector educativo, fue rector de una de las universidades más importantes del país, ¿usted cree y considera que debe mantenerse este examen, tal vez mejorarlo para que no exista estas situaciones que se enfrentaron en los últimos días sobre la filtración de preguntas, o cambiarse a un nuevo método de examen? Mire, que el examen puede cambiar de nombre, de dirección, pero que tiene que existir para buscar un sistema de selección es indispensable. Si se han filtrado esta vez, no tiene por qué suspenderse un examen, porque hay 3 o 4 pícaros que dañan la idoneidad de un sistema escogido por el Estado para seleccionar a sus futuros profesionales. La emergencia que está reclamando la Asamblea Nacional a mí me parece totalmente incómoda. No le veo sentido que por un problema que se presenta de esta naturaleza haya que escandalizar al país y buscarle una situación de emergencia que no tiene sentido. Son situaciones en las que es necesario poner una personalidad dura para llevar adelante el problema que se ha presentado. De tal manera que el examen definitivamente es necesario que se mantenga. Habrá que corregir cosas, seguramente. Habrá que replantear. Por ejemplo, déjeme señalarle un ejemplo. Mire, hace aproximadamente unos 50 años, Chile estableció un examen nacional para el ingreso a las universidades. 50 años. Y esto lleva desde el 2012 en el país. O sea, Y Chile hizo esos exámenes. ¿Cómo los hizo? Exámenes separados, de acuerdo con la condición que el estudiante quiere seguir.
Un examen nacional se tomaba y que creo que se sigue tomando para quienes van a seguir ciencias sociales. Un examen más delicado, más duro, más exigente para quienes van a seguir ciencias biológicas. Otro examen, pero a nivel nacional, para quienes van a hacer ciencias físicas, ciencias matemáticas. Y cuando no pueden ingresar, hay que darles facilidades. La educación superior tiene que diversificarse en el país. Ya es hora, por ejemplo, de crear en el Ecuador la universidad digital. Eso justamente, doctor, ¿será necesario que el gobierno nacional, a través de las políticas públicas en el ámbito educativo, genere mayores ofertas educativas? Hablamos de los institutos que usted ya lo mencionó, o tal vez la educación en línea, que también ha tenido un buen resultado para algunas personas que han estudiado mediante esta metodología. ¿Cree que el Estado debe de alguna manera también brindar esas posibilidades y esas oportunidades para aquellas personas que deseen seguir estudiando y que pues no pueden tener acceso directo a una universidad continua? Mire, con los dos sistemas que usted acaba de mencionar y lo que había señalado yo hace un momento de la universidad digital, el Estado inclusive está en condiciones de ahorrar dinero en relación con el funcionamiento de una universidad clásica. Pero es necesario también que el Estado amplíe los recursos destinados a la educación. Pero no se trata tampoco, y en esto debo ser absolutamente claro, no se trata tampoco de poner los presupuestos en un fondo sin saco. El Estado tiene también que controlar cómo la universidad invierte esos dineros. Y nadie tiene por qué ruborizarse ni ponerse furioso en el sentido de que le hagan auditoría de cómo está gestionando los recursos que el pueblo le da para que eduque a la población. De tal manera que con 1, 2, 3 o 4 universidades digitales, mire, seguramente la capacidad de acceso de nuestros jóvenes va a ampliarse tremendamente y la presión que se ejerce sobre las universidades actuales disminuirá. Otro esfuerzo grande que ha quedado solo en la retórica, exclusivamente en la retórica en el sistema de educación superior en el país, está referido a la diversificación de las carreras. La abuelita le dice al nieto, vos tienes que ser médico. O abogado. O abogado o administrador de empresas. Y entonces el mundo ya no corre exclusivamente por esas rutas. El mundo escoge otras diferentes. Así es. Y cada día la tecnología, la ciencia, la cultura, el arte van abriendo múltiples opciones de ingreso a las universidades. Doctor, para cerrar, la última pregunta. Hablábamos antes de iniciar la entrevista sobre esta denuncia de las tesis en venta que hay alrededor de las universidades, una oferta de elaborar tesis a través, por supuesto, con la oferta que entregan los estudiantes del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Y a quién le toca controlar esto? Porque me imagino que usted, como ex rector, de alguna manera también le genera molestia y dice, ¿qué está pasando con los nuevos profesionales? ¿Por qué hacer trampa? Porque eso es trampa, es deshonestidad, deshonestidad. Al iniciar esta conversación, usted me acusó de abuelo. Porque me dijo, con tanta experiencia que usted tiene. Nos conocemos muchos años, así que yo también voy por el mismo camino. Mire, y con ella, y en abuso de esa experiencia, quiero decirle algo que la sociedad debe escucharme. Ser maestro es tener sobre todo una sensibilidad humana generosa y profunda. Porque manejar a los jóvenes, que luego serán los destinatarios del futuro del país, es una tarea muy grande, tremendamente grande. Y cuando ahora escucho a través de los medios de comunicación que se llegan a vender tesis para graduarse de magíster, créame que me ha dado una dispepsia enorme. Y cuando veo que 2 rectores salen por los canales a acusar a los que han cometido el delito, también me preocupa y a profundidad. ¿Por qué razón? Las tesis son responsabilidad directa de las universidades.
Yo le he traído aquí una, para que usted vea que en la realización de una tesis hay un director de tesis, hay un fiscal de la tesis, hay un tribunal para discutir la tesis, de tal manera que una tesis cuando ha sido plagiada se la puede detectar con enorme facilidad. Estamos tomando muy a la ligera este tremendamente proceso, a la ligera y como de costumbre en nuestro país, lavándonos las manos de la responsabilidad que debemos asumir. Doctor, bueno, realmente es un honor poder conversar con usted y tratar estos temas en el ámbito educativo. Esperemos que de alguna manera estas situaciones cambien, que van desde principios, ¿no? Desde el tema de la honestidad y la transparencia que debe tener el ser humano. Le agradezco mucho, gracias por haber venido a este espacio y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. A usted mil gracias. 13:51, un momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más de Notimundo a la Carta.